Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre el Krampus, que pues se tenía programado por YouTube, pero pues empezamos a tener algunas fallas y pues tuvimos que hacer el cambio a esta plataforma. Eh, Rápidamente les voy a presentar a nuestros compañeros. Tenemos a Eduardo Orozco, que ya lo conocen, Eduardo Ramos Orozco, y les voy a leer un poco de él. Es originario de la Ciudad de México, es filósofo por la Universidad Católica Lumen Gentium, con una tesis titulada El problema de la dignidad humana, un enfoque desde Aristóteles y su praxis en Alfonso de la Veracruz. Sus líneas de investigación como filósofo son la escolástica y la historia de la filosofía. Cuenta con un diplomado en arte sacro contemporáneo por la Universidad de Monterrey y la Universidad Pontificia Gregoriana. Realizó un diplomado en Humanidades por la SEP y el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Participó en el año 2015 en Radio Crisol de Monterrey para cápsulas y debates sobre historia de la Iglesia en Italia durante el siglo XIX. Ha participado en televisión junto con la doctora Noemí Cruz Cortés y otros alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En debates de 500 años de la conquista de México y Vivimos una cuarta transformación. Actualmente es pasante de la carrera de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y su tesis en la cual está trabajando se titula La santidad tangible, la hagiografía como problema histórico en los santos de la plena Edad Media. Bueno, pues entonces él es uno de nuestros invitados. La otra compañera que hoy nos hace favor de acompañarnos es Mariana Martínez, quien también ya conocen varios de ustedes. Mariana Martínez Vázquez es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus intereses de investigación dentro del quehacer histórico se centran en la literatura como fuente para la historia, con un especial interés en la crónica de comienzos del siglo XX. Ha realizado cursos de creación literaria y narración oral, entre los cuales se encuentran, a continuación voy a mencionar algunos. El primero, Poética de la crónica de la ciudad de los palacios a la ciudad de los batracios, impartido por el doctor Vicente Quirarte. El segundo curso es el de Escritura Creativa, impartida por el periodista Eduardo Limón. El tercero es Literatura del Aterramiento, impartido por el escritor Ricardo Chávez Castañeda. El cuarto es Escribir al Cuerpo, impartido por los literatos Jorge Comensal y Nuria Gómez. Y uno más, Taller sobre la literatura de divulgación científica con el físico mexicano y divulgador científico Juan Nepote. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto de Derechos de Autor por parte de la Secretaría de Cultura. Es aquí donde actualmente se encuentra laborando nuestra compañera historiadora Mariana Martínez. Pues bueno, antes de iniciar el conversatorio, le doy la palabra a Berenice Fuentes, quien también es historiadora de Filosofía y Letras y que el día de hoy nos está ayudando a coordinar. Ella pertenece al Pilares, sector de Policía Ponciano Arriaga. Berenice, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Bueno, otra vez unas disculpas por las fallas técnicas que tuvimos hace un momento, pero bueno, sean bienvenidos por este medio. Y bueno, sin más preámbulo y para que el tiempo no siga corriendo, ya es demasiado tarde, le damos la palabra a Eduardo y bueno, los invitamos a realizar sus preguntas, las pueden realizar por el chat. También al terminar cada ponencia, si ustedes gustan decirnos directamente la pregunta que tengan, pues la estaremos nosotros o les estaremos dando la palabra. Eduardo, por favor, si gustas comenzar de una vez. Gracias. Buenas noches. Nuevamente presento este tema que vamos a tocar o a comentar. Tiene que ver con una situación de información sobre la Navidad, Krampus y el árbol de esta Navidad. Precisamente tiene que ver con una cuestión de información sobre qué es la Navidad. Ya comentaba yo hace un ratito que la Navidad, pues aquí en México la vive en sus propias circunstancias y bueno, no creo que solamente México, América Latina. Entonces, nosotros podemos decir, las posadas, la piñata, todo tiene que ver con una historia en común.
sí, una historia sincretizada con el México prehispánico, con el mundo mesoamericano. Y entonces a partir de ahí podemos tener una historia narrada con una identidad propia de estos países. Sin embargo, la Navidad ah, en su origen o en sus principios, pues no tiene nada que ver con la sincretización que hicieron los franciscanos o los dominicos en la evangelización de este nuevo continente, sino que tiene que ver ya con unas tradiciones muy, pero muy antiguas eh, sobre qué era esta festividad. Comentaba yo que la Navidad, mucha gente suele decir que se comienza a partir de diciembre, desde el primero, pero no, la Navidad no es solamente desde el día primero de diciembre, sino que la Navidad tiene que, por lo tanto, eh, sus orígenes hasta el 25. O sea, todo este tiempo del primero de diciembre es tiempo de Adviento. Del 16 al 24 son las posadas, pero Navidad, lo que llamamos la fiesta o la solemnidad, es hasta el día 25 de diciembre. Por lo tanto, después del día 25 vienen 8 días, que es equivalente al 25, que significa que es la octava de Navidad, y posteriormente vendría siendo la infraoctava de Navidad, otro siguiente 8 días, hasta el Día de Reyes, o como se llama litúrgicamente, la Epifanía del Señor, que es la manifestación de Cristo como hombre hecho carne. Bueno, para poder tocar este tema, es importante recordar que el cristianismo fue surgiendo como una comunidad, una secta, como habíamos dicho anteriormente, los que tuvieron el gusto de acompañarnos en la ponencia de religiones. Hablaba yo de la construcción del cristianismo como una sociedad religiosa. Entonces, este pequeño grupo de creyentes fueron tomando ciertos elementos que definieron lo que era la Navidad. Y entonces diría uno, pues, ¿qué es entonces la Navidad? La Navidad, antes de hablar de ella como la conocemos, es importante recordar que el Imperio Romano fue el que dominó prácticamente el mundo occidental mucho tiempo, y a partir de ese tiempo de cultura romana se fueron adquiriendo ciertos elementos. Como pueden ver en la imagen que tenemos mostrada en esta diapositiva, es una pintura. Esta pintura se ha ido encontrando en cuevas y en ciertas zonas de la Galia y de Hispania. O sea, hoy la parte de aquí de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra. Pero también hay mucha escultura del personaje que estamos viendo en Italia, en estas zonas. Y nosotros podremos decir, ¿quién es ese personaje? Pues aparentemente podemos apreciar que es un guerrero, así aparentemente lo vemos, o un hombre que está sobre un animal. Ese animal al que está sujetando de los cuernos es un toro. Y el personaje que tenemos es el dios Mitra. El dios Mitra es un dios muy antiguo persa y también de algunas regiones de la India que se le daba culto. Es un dios de la fertilidad, de la agricultura, de una divinidad solar. Y es muy curioso los elementos que tiene este dios. ¿Por qué? Porque el dios Mitra, dentro de su mitología, se dice que nace el 25 de diciembre en una cueva, allá por la zona de Persia. La divinidad suprema o Dios lo envía a salvar a los hombres, a redimirlos. La diosa madre se le refiere como madre de Dios. Este personaje es sacrificado tomando la imagen de un toro. Después este personaje resucita y termina yéndose a ese mundo mitológico de los persas. Y en eso concluye, en una resumida forma, la historia de este personaje o de esta divinidad. Entonces dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver Mitra, aparte de los elementos tan comunes con el cristianismo? ¿Qué es lo que tiene que ver con el mundo romano? Ahí es lo interesante.
Recordemos que el mundo romano se conformaba de varias sociedades culturales. Es decir, no solamente había quienes profesaban el culto romano o el culto griego, había pequeñas comunidades dentro de la ciudad de Roma de habitantes que iban allá o eran esclavizados y entonces cada quien guardaba su culto. Para que esas personas pudieran tener el culto es importante recordar que el gobierno o la monarquía, cuando hubo el tiempo de los monarcas o de los césares, daba permiso de que cada sociedad o cada pueblo cultural en su zona tuviera a su divinidad patrona o patrono. Entonces, mientras esa divinidad o ese culto no afectara la organización estructural de Roma, pues no se podía prohibir el culto. Entonces, eso era lo importante. Cada quien podía tener su dios patrono de su lugar de origen y cada quien lo podía celebrar pues ahí en la misma ciudad. Claro, sin olvidar los cultos como al emperador o los cultos a las divinidades patronas de las ciudades, como es el caso de la diosa Atenea en la ciudad de Atenas. Entonces, durante la expansión del Imperio Romano por Medio Oriente y Oriente, los soldados van mucho tiempo, obviamente, a conquistar las tierras, a explorar, y en ese tiempo que ellos van conociendo la otredad o el cambio del mundo, lo diverso de las otras culturas, que es diferente al mundo griego que conocían y al mundo romano. Entonces, en ese momento, los soldados del Imperio Romano, los varones, encuentran a esta divinidad solar, Mitra, allá en Persia. Entonces, los soldados lo que hacen, se les hace muy adecuada a la imagen viril del hombre guerrero, de ser una divinidad solar. Recordemos que en todas las religiones las divinidades solares son las que generan la vida. ¿Por qué? Porque el sol calienta, el sol hace que las plantas crezcan, que haya luz, que podamos ver. Entonces, estos soldados que fueron a esas expansiones o expediciones romanas, a su regreso a la ciudad de Roma, trajeron el culto al dios Mitra. Y en la misma ciudad le construyeron un templo. Ese templo consistió en tener un sacerdote o varios sacerdotes especializados en el culto del dios Mitra y hacían sacrificios. ¿Sacrificios cómo? Ah, pues ellos mataban a un toro y hacían una especie como de hoyo en la tierra donde ponían una jaula y cada uno de los soldados o varios soldados se metían en esa jaula y eran bañados con la sangre del toro que se mataba arriba de la jaula para que la sangre los bañara. Y de esta manera les generara virilidad o fuerza. Y entonces, este culto fue solamente, es importante reconocer que era de carácter masculino. Las mujeres no tenían participación en este culto. Y también es importante recordar que solamente era para los guerreros o los soldados. Entonces, lo traen, Roma lo acepta, las autoridades, para todas aquellas personas que eran guerreros, y se queda establecido como una fiesta más de entre tantos dioses o divinidades que tenía la propia ciudad de Roma. Entonces, de esta manera podemos hasta aquí ubicar el cristianismo primitivamente como otro tipo de culto o creencia antigua. Ahora, ¿qué tiene que ver esa consolidación con Roma de una manera más concisa? Roma, antes de traer el culto, los soldados del dios Mitra a su ciudad, tuvieron una serie de festividades que la dedicaban ellos a la agricultura. A la agricultura, a la vida, a la fertilidad, a las fiestas. Y estas festividades estaban dedicadas al dios Saturno. Entonces, esas festividades del dios Saturno se dedicaban del 17 al 23 de diciembre. Y esas fiestas, pues, ¿qué consistían? En hacer banquetes
con toda la sociedad, es decir, prácticamente ponían unas mesas en las calles, se colocaba un banquete, la gente bebía del mejor vino, de las mejores cosechas, y a partir de ese momento ellos comenzaban a festejar por la vida hacia el dios Saturno. El dios Saturno, recordemos que dentro de la mitología romana es equivalente al dios Cronos en la mitología griega. Cronos es el padre creador junto con la diosa Gea, que generan a los dioses, Zeus, Hades y los demás dioses. Y entonces a partir de eso podemos decir que es el dios creador, la fuerza vital como tal. Y entonces para los romanos vamos a recordar que el nombre de Cronos, de tiempo, va a pasar como el nombre de Saturno. Y esas fiestas van a ser las Saturninas. Son unas fiestas que ellos van a consagrar con la fiesta y pompa, pero recordemos que hay algo muy importante. Los papeles de la sociedad van a cambiar a como estaban acostumbrados. Es decir, los patricios o los plebeyos van a fungir esa noche de una forma divertida el papel de sus esclavos. Y los esclavos van a fungir el papel esa noche o en esos días de fiesta, el papel del amo de la familia patricia. Como posteriormente la sociedad medieval lo va a hacer en los carnavales previos a la Cuaresma. Es decir, van a tomar imágenes o figuras burlescas, grotescas, ¿no? Para de alguna manera burlarse de lo que va a ser después la represión de la Cuaresma y del proceso de santidad. Aquí, pues no está nada de esto influenciado por el cristianismo, pero van a hacer este cambio de papeles de una manera graciosa. A principios el Imperio Romano nada más aceptó que fuera 2 o 3 días esta fiesta, pero con la institución desde César y desde Calígula, se estableció que fueran 5 o 6 días la fiesta, dejándose así, del 16 hasta el 23 de diciembre. Y entonces esta fiesta sobrevivió hasta la llegada del cristianismo. Y ya con la caída de este imperio, pues obviamente el cristianismo, al meter a la divinidad de su Mesías, a Jesucristo, tuvo que adaptar ciertas fiestas de rito pagano con su cristianismo. Es decir, si son fiestas culturales sumamente arraigadas por siglos, pues ¿de qué manera las puedo eliminar? Pues mejor las adapto. ¿Y de qué manera las adapto? Pues festejando el nacimiento del Mesías desde el día 26 hasta el 23. Ahí tenemos más o menos cómo quedaron estas fiestas dedicadas al dios Saturno. Pero hay que recordar que ya previamente teníamos también un nuevo culto que era el del dios Mitra. Entonces este dios Mitra, que nace el 25 de diciembre, que es una divinidad solar, que es la luz la que nace, la que viene a alumbrar a los hombres, pues tiene que ser sustituida ¿por quién? Por el otro dios solar que es Cristo. ¿Y dónde podemos encontrar en la Sagrada Escritura esta referencia de Cristo solar? Pues es en el Evangelio de Lucas, donde aparece que este Zacarías, después de que se le abre la lengua, proclama un canto de alabanza, después de haber nacido su hijo Juan el Bautista, y profetiza que va a venir el sol que nace de lo alto. O sea, Cristo es esa nueva divinidad solar, que por cierto tiene los elementos, como acabamos de ver, sumamente idénticos al dios Mitra. Mitra nace en una cueva, Jesús nace pues en un pesebre, o a la vez es un tipo de cueva. Mitra muere, se ofrece como un toro, renace, Cristo muere, entrega su carne y a la vez resucita. Entonces, mucha gente o los historiadores piensan que simplemente se adaptó el culto del dios Mitra con el nombre de Cristo. Pero hay otra línea de investigación histórica que propone que no, que son ciertamente dos cultos diferentes, pero que tienen elementos parecidos. Y es por eso que entonces la gente pues aceptó el culto de Cristo en el Imperio Romano y en otras zonas de una manera favorable, porque era muy similar al del dios Mitra, el dios que nacía en el invierno, en el solsticio. Y entonces, ¿cuándo era? El 25
nosotros festejamos la Navidad, el mundo occidental, desde el día 25. El 24 es Nochebuena, pero la Navidad es 25, igual que se festejaba la fiesta del dios Mitra. Entonces, por lo tanto, se fue aceptando de una manera muy grata el culto al dios Mitra. ¿Y saben qué fue lo más innovador? Pues que el cristianismo no solamente aceptaba a los varones o a los soldados, sino que el cristianismo estaba aceptando a las mujeres dentro de su papel de culto. ¿Por qué? Porque el cristianismo ya estaba supliendo el único culto femenino que tenían las mujeres del Imperio Romano posible, que era el de la diosa Isis, este culto de la divinidad egipcia. Entonces, si viene una divinidad eh, masculina y está invitando a las mujeres, pues con mayor razón pudo haber sido aceptado de una manera más abierta, claro. Sí, esto tomando en cuenta pues las cuestiones políticas que fueron reprehendiendo al cristianismo en los tiempos de Valeriano o Diocleciano, donde torturaban a esta gente, los mártires, y entonces, sin contar estos elementos políticos y legales, pues el cristianismo fue siendo muy bien aceptado. También, aunque el dios Mitra tenía ciertos templos instituidos en Roma o en Medio Oriente, tenía, vamos a decir, en las comunidades locales o rurales, unos templos que eran unas pequeñas cuevas o grutas. Recordemos que Mitra nace en una cueva. Y entonces en esas pequeñas grutas cabía el sacerdote que ofrecía el sacrificio, y entonces cabían unas 40 o 50 personas. Esas grutas del dios Mitra, posteriormente con el cristianismo, fueron utilizadas para las llamadas catacumbas que hoy conocemos. En algunas, pues no queda ninguna estatua de dios Mitra ni alguna pintura, y en otras que pues a lo mejor se abandonaron o ya no se utilizaron, se encontraron pinturas como esta que estamos viendo en pantalla. Pero sí es importante también reconocer que el cristianismo no solamente utilizó los templos de antiguas divinidades romanas o griegas, sino que también utilizó principalmente los templos o las cuevas que utilizaban para el culto mitraico. Entonces esto nos llevaba a reconocer la influencia o la construcción de la Navidad. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano no solamente festejaba en sus orígenes la Navidad. El mundo cristiano o las primeras comunidades lo que festejaban era la llegada de Jesucristo como en su parucía, es decir, en el fin de los tiempos. Y a partir de ese momento del fin de los tiempos, estaban esperando que Cristo viniera como juez. Y entonces, ya poco a poco, la iglesia, conforme fueron avanzando los siglos, por el siglo sexto, el octavo de nuestra era, fue estructurando este culto a Cristo no solamente como el Salvador, sino también como el Redentor que nace y que se encarna en la persona humana. Entonces, ahí es cuando ciertas fiestas paganas se van adecuando, las del dios Saturno, que podemos decir que son fiestas de Navidad porque se intercambiaban regalos, se hacía un banquete, un manjar, se hacían bromas, se daban abrazos, pero esta fiesta de las Saturninas, junto con la fiesta del dios Mitra, fueron mezclando dos festividades que hoy componen nuestra Navidad occidental. La Navidad de Cristo el 25 con el nacimiento del dios Mitra y las fiestas dedicadas al dios Saturno pasaron del 16 al 23 con la festividad del Año Nuevo. Y así, a su vez, esos días que eran previos para las fiestas del dios Saturno, del 16 al 23, instituidas en tiempos de Calígula y de Julio César, pues fueron adaptándose ¿con qué? Con las llamadas posadas. Y las llamadas posadas, ¿cuántos días abarcan? 9, que a la vez nos están representando los 9 meses de gestación que el Mesías estuvo en el vientre de la Virgen María. Entonces, de esta manera es que la Navidad fue tomando su origen. Y como yo les decía al inicio de esta charla, pues sí, nosotros en México tenemos una adaptación de las posadas, de las piñatas, que los aguinaldos, la colación, pero en Europa tiene todo un proceso completamente diferente que no tiene que ver con piñatas ni colación y que es más antiguo. Un origen que es desde Persia y que nos lleva precisamente a reconocer que el cristianismo tomó ciertos elementos que eran muy, muy viejos
y que lo mismo o parecido vamos a ver como una complementación va a ser el árbol de Navidad. Y cuando nos toque hablar en un rato más sobre el árbol de Navidad, vamos a entender otra parte lateral de este proceso de construcción de la Navidad como un elemento social, histórico, que ha ido evolucionando a través de los siglos, y no a partir desde el año que Constantino aprobó el cristianismo, sino ya desde un tiempo muy viejo, y que el mundo, conforme fue haciéndose cristiano, lo fue adaptando a sus necesidades y quedando de esta manera, pues, un Dios cristiano, pero a la vez un Dios persa. Bueno, ¿me puedes apoyar cambiando de diapositiva, Fausto? Otras dos más, donde comienza lo de Krampus. Ahí quédate. La Navidad tiene también un lado terrorífico, como lo hemos venido viendo, lo situamos en el Krampus, es una leyenda de origen pagano. El Krampus es un ser, como lo estamos viendo ahorita en pantalla, mitad cabra, mitad demonio, y es una bestia horrenda que la leyenda nos dice, en resumen, que azota a los niños que se portaron mal durante todo el año. Krampus no es un personaje agradable. Como lo vemos, tiene cuernos, pelo oscuro, colmillos. Es un anti-San Nicolás o anti-Santa Claus. Él no carga con regalos ni va en un trineo. Tampoco tiene elfos que lo ayuden. Él viene, uno de sus elementos característicos, como ahí lo podemos ver, él viene con unas cadenas y unas campanillas y unas ramas de abedul que cuenta la leyenda que los utiliza para azotar a los niños para finalmente llevárselos al inframundo. ¿Me puedes ayudar cambiando de diapositiva? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen de este demonio navideño? Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y sus orígenes provienen, como lo había mencionado, de la mitología nórdica, en donde se le ubica como el hijo de la diosa Hel, que es la encargada del inframundo. Esta bestia legendaria comparte rasgos y características similares a criaturas y demonios también de la mitología griega, como los sátiros o los faunos. La leyenda del Krampus, en esencia, forma parte de una tradición navideña secular de origen alemán, donde las celebraciones en Navidad, es muy importante, lo menciono, lo voy a desarrollar más adelante, comienzan a principios de diciembre. Así como el Krampus ha sido concebido como la contrapartida o el antagónico de lo que es Santa Claus, este hombre que daba golosinas a los niños, el Krampus pues es la parte mala, el que se los lleva y los castiga por haberse portado mal. ¿Me puedes ayudar cambiando de diapositiva? Voy a hacer un paréntesis para hablarles un poco del origen de San Nicolás o Santa Claus. Este hombre es un obispo que data del siglo IV, que se le conocía como San Nicolás o San Nicolás de Bari. Él es oriundo de lo que actualmente es Turquía y era conocido como una persona benévola. Sus padres tenían una fortuna y murieron y se la dejaron, y San Nicolás de Bari se dedicó pues, a apoyar a la gente pobre y a obsequiarle. Era característico en él que obsequiaba regalos a los niños. Y su evolución es lo que conocemos actualmente como Santa Claus. El Santa Claus moderno que conocemos de hoy en día es muy origen ya siglo XIX. Encuentra sus orígenes en el Mediterráneo, se desarrolló a través del norte de Europa y asumió la forma con la que todos lo conocemos en la actualidad, en lo que hoy comprende pues Estados Unidos y el continente americano. Es un personaje basado precisamente en la figura de este hombre, San Nicolás, y su aspecto más popular se lo debemos a un dibujante de origen anglo-alemán de nombre Thomas Nast, un caricaturista que en 1863 hizo su primera ilustración sobre él con una serie de ilustraciones que aparecen en una revista de nombre Harper Weekly, y posteriormente en el siglo XX, como ya algunos quizá lo conocemos, en 1931, Coca-Cola.
comisionó a un ilustrador también de nombre Harold Sundblom a la creación de una imagen de Santa Claus para dar publicidad a la marca. Sundblom se basa en el poema que escribe Thomas Nast, A Visit from San Nicolás, para realizar estas ilustraciones del San Nicolás, y pues es la imagen con la que conocemos y que tenemos de Santa Claus actualmente. Lo que les mencionaba, que están íntimamente relacionados el Krampus y Santa Claus, es porque la Navidad en lo que es Alemania comienza a principios de diciembre. La noche, el día en que llega San Nicolás o Santa Claus, que es cuando los niños dejan su bota y esperan sus regalos, es la noche del 6 de diciembre, que justamente coincide con la noche del Krampen, de Krampus, que es la noche que va del 5 al 6 de diciembre. Es por eso que chocan estas dos fechas de estos dos personajes, y es como se va concibiendo esta leyenda de que el Krampus es la parte antagónica de lo que es Santa Claus. ¿Me puedes apoyar cambiando? Santa Claus, pues es uno de los personajes más esperados por los niños alrededor de todo el mundo. Lo conocemos como el hombre bondadoso que trae regalos para los niños bien portados, y para quienes solo se portan mal, como sabemos, solo trae un trozo de carbón. Un castigo no tan malo si lo comparamos con los métodos un poco ortodoxos del Krampus, como les había mencionado, que eran los castigos con las varas y se los lleva al inframundo. Este monstruo azotaba a los niños malos y se los llevaba a su guarida, que está en el inframundo. Según el folclore alemán, Krampus aparece la noche, como yo les venía mencionando, la noche del 6 de diciembre, que se conoce dentro de la tradición alemana como el Krampusnacht o Noche de Krampus. La leyenda de Krampus, según el folclore alemán, es una tradición de Navidad centenaria donde las pueden apagar su micrófono, gracias. Que te compramos tu toalla húmeda. Donde Krampus aparece. Perdón, Mariana, creo que te apagamos el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, comentaba esto sobre las fechas, de que la noche que va del 5 al 6 de diciembre se conoce como la Krampusnacht o la noche de Krampus. La leyenda del Krampus, que según lo que les comentaba del folclore alemán, es de parte de una tradición de Navidad centenaria, donde la celebración navideña en Alemania comienza a inicios de diciembre. Y el 6 de diciembre es el día de Nikolaustag, que se conoce, discúlpenme la pronunciación, no manejo muy bien el alemán, que en el español sería el día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si Santa Claus, San Nicolás, les dejó algo en su bota o en el zapato, si hay regalos, o pues el carbón para los niños que se comportaron mal. Por muchos años la figura del Krampus fue suprimida por la Iglesia Católica, toda vez que pues se trata sus orígenes son paganos. Pero sorpresivamente y durante las últimas décadas, Krampus ha ido adquiriendo una gran relevancia y hemos visto un retorno dentro de este personaje en las tradiciones navideñas con enfoques un poco más modernos, debido a que pues ya las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, pues ya no se asustan con este tipo de historias. En países como Alemania, Hungría, Austria, se celebra, de hecho, tiene una celebración a inicios de diciembre que se llama el Krampus Laut. Es una especie como de carrera, de festival, donde cientos de personas se disfrazan del Krampus y corren por las calles y persiguen pues a otro tipo a otras personas. ¿Sí me apoyas cambiándole, Fausto? Muy bien. Esa es una imagen que les seleccioné sobre lo que les comento del Krampuslaut, de esta festividad europea. Y al lado, pues, coloqué un Funko, una figura de Funko de Krampus, como parte para ilustrar su presencia ya en la cultura pop actualmente.
En Estados Unidos la gente también está sumándose a esta moda del Krampusnacht. Intentan también como que recrear estas festividades en torno a este personaje. Por ejemplo, en Europa también se comienza a comercializar un poco más, como vemos la figura del Krampus, su imagen, y ya es más común verlo como juguete, pero sí forma parte importante del folclore alemán y por ende está relacionado en gran parte en Europa con las festividades de Navidad, como el ente antagónico de la Navidad, aquel que va a castigar a los niños malos. Y bueno, ahora les vamos a hablar, Lalo me va a apoyar a hablarles un poco sobre los elementos que componen la Navidad. Ok. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos, como ya les había dicho anteriormente, con el tema de Mitra, lo del árbol de Navidad. Es muy curioso que lo que ya nos decía Mariana sobre el Krampus es muy parecido, o bueno, va haciendo diferentes fiestas regionales. Finlandia tiene la fiesta del Kekri, que es parecida a la de Krampus. Personas se visten de cabras y van pidiendo alguna donación. Si no le dan lo que piden, pan o algo de la cosecha de fin de año, pues estas personas vestidas de cabra prometen hacer destrozos. Igual que Italia, pues tiene la fiesta de la Befana, que es una bruja que igual si te portas mal, te lleva un trozo de carbón. Mientras tanto, el árbol de Navidad tiene otro sentido. Desde el mundo hebraico, podemos ver que ya aparecían los árboles que se decoraban con oro, que se decoraban con unos elementos de plata y se le sujetaban unos clavos para que la gente pues no los tirara y dejaban ahí regalos debajo. Estamos hablando desde tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Cuando las poblaciones judías aún eran semitas y entonces desde ahí podemos encontrar un elemento. Sin embargo, el culto del árbol en Europa, como lo tenemos actualmente, viene desde la cultura celta o nórdica, con el culto a Thor, donde se le colocaba un árbol y en ese árbol se hacían sacrificios, ofrendas, desde fruta, animales. Y ya a partir del tiempo del protestantismo, con Martín Lutero, podemos recordar que el árbol fue cambiando sus elementos. Es decir, desde los primeros años de la cristianización de la Edad Media, entonces estos pueblos que eran de culto nórdico en su religión, fueron adaptando también el cristianismo, como el personaje de San Patricio en Irlanda o San Eduardo Rey en Inglaterra. Entonces, estos personajes fueron adecuando las festividades paganas y el árbol fue adquiriendo ciertos elementos que permitieran, pues no solamente crear un ambiente cristiano, sino también un entorno que permitiera evangelizar. Es decir, ahí viene la importancia del árbol de Navidad. Bien, Mariana ya nos comentaba que la iglesia ha suprimido o prohíbe pues esta festividad del Día de Krampus porque es un personaje pagano. Y si el árbol es pagano, ¿cómo es que la iglesia lo ha replanteado para aceptarlo? Inclusive ponerlo en los templos y darle promoción. ¿Por qué? Porque el árbol, pues no solamente representa pues a un árbol X, no, sino que el árbol va a representar la esperanza y la vida propia. Si los pueblos nórdicos le ofrecían a ese árbol culto por el mismo dios Thor, el cristianismo lo que va a hacer, va a ver, pues con toda una tradición muy antigua en su cosmovisión judeocristiana, el papel principal que tiene el árbol. ¿Dónde encontramos el fundamento del árbol? Pues en el Génesis, con la creación de Adán y Eva, de este árbol del bien y del mal, el árbol que da el conocimiento. Ahí tenemos un primer encuentro del árbol.
encontramos no el árbol, pero pues sí su materia prima, que es la madera, con el arca de Noé. Encontramos otro tipo de árbol con Moisés en el libro del Éxodo, en la zarza ardiendo. Y después encontramos pues el árbol principal, la cruz de Cristo, y el mismo Cristo, que es el árbol de la vida. Ese árbol que sostiene pues a su comunidad de creyentes y que propone una vida eterna. Entonces, de ahí que al colocarse el árbol de Navidad en los hogares cristianos, va a representar la esperanza, va a representar la vida eterna, porque es importante recordar que para el cristianismo, tanto en las comunidades paleocristianas, en su representación artística y en el arte bizantino, los elementos de Cristo o de Jesús van siendo variados. Cristo puede representarse por un pez, puede representarse por un delfín, puede representarse por un pelícano sangrándose y dando su sangre a las crías, por una palmera, y en este caso por el mismo árbol, porque es lo que decía, Cristo es el árbol de la vida. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, la iglesia retoma a esa cruz no solamente como un elemento de castigo como lo tenía el Imperio Romano, sino que lo plantea nuevamente como un árbol de vida, de esperanza y de vida eterna. Entonces, es de ahí que el cristianismo, y por ejemplo la Iglesia Católica, haya retomado estos elementos inclusive para el Viernes Santo. El Viernes Santo no hay misa, pero se hace la adoración de la cruz. Y entonces en ese rito o en esa liturgia de Viernes Santo hay un momento de unos himnos que se llaman improperios. Y en los improperios se levanta esa cruz, una cruz que simboliza a la de Cristo, y entonces el ministro, el sacerdote, en ciertos momentos la levanta y canta, diciendo, mirad el árbol de la cruz en el que murió Jesús, venid, adorémosle. Y eso se hace durante el rito de entrada y vuelve a repetir 3 veces. Mirad el árbol de la cruz donde murió Jesús. Y lo levanta. Entonces ese árbol para la Navidad nos va a representar pues también previamente ese árbol de la cruz que nos va a dar los elementos. La estrella representa, pues la estrella de Belén también representa a María, porque María es la estrella de la mañana, la Madre de Dios, representa la luz de Cristo que nos guía hacia el camino de la esperanza y de la salvación. Y cada una de las esferas va representando, bueno, actualmente pues uno pone que una esfera moradita y dice ay, yo escojo, me voy a Tlalpujahua, a Chinahuapan y voy a traer esferas pues, de lo que a mí me gusta. Dice uno, ahora lo quiero dorado, ahora lo quiero rojo, lo que sea. Pero la esfera en su origen va representando cada uno, no solamente de los deseos que uno quiera, sino de las buenas obras que esa familia va a ir sembrando. Es decir, se cuelgan las esferas, puede ser que el niño cuelga 3 esferas de sus buenas obras, el padre de familia cuelga cierto número de esferas, ¿no? Y entonces las va colocando de acuerdo a las buenas obras que va a ir planteando, porque el cristianismo eso va promoviendo, que la salvación viene por medio de las buenas obras. Entonces, con la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, Alemania va a tomar este árbol, pues a lo mejor no con el sentido de las buenas obras, puesto que la reforma protestante ya no iba a manejar la salvación como las buenas obras, sino por la pura gracia de Dios. Entonces, lo que hace el mundo alemán es tomar el árbol de Navidad y verlo solamente como la parte de salvación y de esperanza en Cristo. Y el mundo cristiano lo va a ver, cristiano católico, con el sentido de la esperanza y las buenas obras. ¿Por qué? Porque el color verde no solamente es esperanza, sino el color verde representa el tiempo de dar buena cosecha o buenos frutos, que es lo que cada cristiano debería de hacer de acuerdo a los propósitos pues de su guía espiritual. Entonces se van colocando esta serie de elementos que permiten a la familia llevar un proceso de conversión, un proceso de evangelización también, y a partir de ese momento,
ir reconociendo cuáles son los elementos que le van a permitir disfrutar una Navidad o llegar al momento del encuentro de esa Navidad. Nosotros recordamos estos elementos, ahora los encontramos inclusive en los centros comerciales. Puede haber árboles ahora plateados, árboles dorados, he visto creo árboles hasta morados de los sintéticos. Y pues ahora la cultura lo ha ido adaptando de esta manera, pero los elementos cristianos o de la familia, que es la comunidad de comunidades, va permitiendo que vayan viviendo como un signo del cristianismo, es decir, un elemento pagano que tenía que ver con el dios Thor, con estos mundos nada que ver cristianos, se van tomando y se van adecuando de acuerdo al discurso cristiano. ¿Por qué? Porque se van a fundamentar, como ya decía yo, desde el Génesis hasta pasar por el Éxodo y llegar pues al Nuevo Testamento, que es con la presencia de Cristo. En este caso, Mariana les va a hablar pues de cómo llegó este tiempo del árbol o este momento a México, en qué etapa y en qué circunstancia. Muy bien, ¿me apoyas cambiando las diapositivas? 2 diapositivas, Fausto, por favor. La Navidad tal y como, una más, por favor. La Navidad tal y como la conocemos aquí en México, bueno, en la actualidad en todo el mundo, es en gran medida una tradición de origen del siglo XIX. Para ser precisos, en la Inglaterra victoriana surge una nostalgia por recuperar antiguas tradiciones europeas. De la época, por ejemplo, se importan las costumbres del árbol de Navidad, que es de origen germano, también como lo hemos venido viendo, y las tarjetas de felicitación, que también son alemanas, así como los cantos de villancicos, que también son de origen germano. En este contexto decimonónico, Charles Dickens, el escritor, escribe su libro intitulado Cuentos de Navidad, que influyeron enormemente en la configuración de lo que conocemos como el espíritu navideño, que a través pues de su personaje principal, que es Scrooge, vamos comprendiendo lo que entendemos el significado espiritual que se le da a la Navidad de hoy en día, que es darle importancia a las cosas simples, al amor, a la paz, etcétera. Cuando los primeros, como nos mencionaba Lalo, cuando los primeros cristianos llegan al territorio norte de Europa, encontraron una celebración que se realizaba en honor al nacimiento de Frey, que era el dios del sol y la fertilidad. Dicha festividad se hacía con un árbol que simbolizaba el universo, era llamado como Yggdrasil. La copa era Asgard, que era la morada de los dioses dentro de la mitología nórdica, y el Valhalla, que que es el palacio de Odín. Las raíces del árbol simbolizaban el Helheim o el reino de los muertos. Claro que después con la influencia cristiana y la evangelización se fue transformando, como nos mencionaba Lalo, la tradición, y más tarde se le resignificaría al árbol de la Navidad como un símbolo para celebrar el nacimiento de Cristo. Los primeros cristianos que llegan a Escandinavia observaron que la fecha de adoración nórdica coincidía con la Navidad, ya que de la misma manera pues se desarrollaba durante el solsticio de invierno. Con la evangelización de estos pueblos se conservó la tradición, pero se cambió por completo su significado, de la misma manera de la misma manera como ocurre en México a la llegada de los primeros evangelizadores cristianos, que se da de lo que hemos venido hablando igual en la charla anterior sobre Halloween. Se da un proceso de readaptación cultural. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Les platico brevemente, que se atraviesa la festividad de Navidad cristiana con lo que aquí se celebraba los pueblos originarios, el nacimiento de Huitzilopochtli. Coinciden las fechas y pues queda perfecto para darse esta readaptación cultural y dotarle de un nuevo significado a la festividad de invierno. A pesar de su propagación en la cultura occidental y de que esta costumbre ya había cruzado el Océano Atlántico hacia América y Estados Unidos,
El árbol de Navidad comienza todavía continúa en el siglo XIX siendo una tradición más sajona que todavía americana o latina. Su llegada a México, exactamente, data también del siglo XIX. Mucho se ha sugerido en las fuentes que llega de la mano de los emperadores Maximiliano y Carlota, que ellos trajeron la usanza de poner árboles para Navidad y cuenta la tradición que para la primera Navidad que pasan en tierras mexicanas, es decir, en el año de 1864, mandaron instalar un fastuoso árbol de Navidad este serviría para el asombro de la corte y la aristocracia de la época en general, quienes querían seguir la moda y las costumbres de los emperadores. Ello aunado también a la influencia de igual manera pues de Estados Unidos. No obstante, también encontré dentro de esta investigación referencias de que esta práctica de colocar un árbol ya se realizaba desde una década antes por algunas familias europeas, principalmente alemanas establecidas en México que llegaron desde comienzos del 19. Muy curiosamente, entre estas referencias de una celebración navideña en México con un árbol decorado, proviene de una carta que encontré, que de hecho se conserva en el AGN, de un teniente de nombre Ernest Pittner. Él escribe durante la invasión francesa, en el periodo que comprende de 1862 a 1867, pretende enviar una carta a su familia en donde describe a su madre haber pasado una celebración en casa de una familia alemana que residía en Monterrey. Y menciona que para su asombro habían colocado un árbol de Navidad. El teniente Pittner, sin que esa fuera su intención, nos deja a través de esa carta un registro sobre esa tradición ya integrada en la cultura mexicana. Y pues así es como llega aquí a México y pues va cambiando dependiendo la época, se va transformando, como nos mencionaba Lalo, y eso es todo por parte de la llegada del árbol a México. Muy bien, entonces iniciamos la ronda de preguntas. Mariana, Lalo. Sí, claro. Perfecto. Adelante, Berenice. Sí, bueno, pues muchas gracias a Lalo, muchas gracias a Mariana. Bueno, damos inicio a la ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, lo invitamos a que lo escriba en chat para que le demos la palabra si lo quieren preguntar directamente. O si gustan, también podemos hacer las preguntas, bueno, las podemos colocar por escrito y nosotras las podemos leer para los ponentes. Bueno, en lo que se animan a hacer sus preguntas, yo quería comentar algo. Me parece bastante interesante, bueno, ya lo habíamos tenido alguna otra conversatorio en otra plataforma, cuando hablábamos el 11 de diciembre sobre el culto guadalupano, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo el cristianismo, desde sus orígenes mismos, ha ido incorporando cultos locales y los ha ido transformando para adaptarlos o incorporarlos pues al mismo cristianismo, ¿no? Me pareció bastante interesante. Ya tenemos primer comentario de Renata Carmona. No sé si, Renata, quieras comentarlo tú directamente o gustas que lo leamos. Aprovechando que este es un conversatorio, claro, ¿no? O sea, que estamos aquí todos presentes y pues darte la palabra sería, pues creo que más interesante, como gustes. Bueno, dice Renata, Mariana hablaba sobre la adaptación de esta festividad en México y cómo ha ido transformándose al paso del tiempo. Pregunta si cuáles son algunos de estos cambios en la actualidad. Pues como lo venía mencionando, ha ido avanzando, ha ido adaptándose a la cultura y como lo mencioné también en la ponencia anterior sobre Halloween, cuando llega una tradición, pues se da este proceso de adaptación cultural, lo que significa que toma elementos de la cultura que lo acoge y lo integra para dar paso a una nueva cultura que resulta de la fusión de estas dos. Por ejemplo, es interesante la pregunta que me hace ahora que yo estaba haciendo la pesquisa, me encontré que en la actualidad, por ejemplo, se adornan los árboles de Navidad con muñecas más aguas o con elementos más como de manufactura, no quiero decir artesanía, pero por artistas mexicanos.
También he visto, por ejemplo, las coronas de Adviento muy bonitas que se elaboran a base de plantas de maíz. Un elemento muy característico de la Navidad en México, ahora que lo pregunta Renata, pues es el mismo nacimiento. El nacimiento, pese a que como Lalo nos mencionaba, pues es también de origen del cristianismo, pues ha tenido una gran aceptación dentro de la cultura en México, siendo que es característico ver un nacimiento en las casas mexicanas dentro de esta época. Ahora lo digo como paréntesis sobre la celebración de Navidad. Viene a mi mente, por ejemplo, mi mamá es de Guanajuato, para ser precisos, de Abasolo, Guanajuato, y allá tienen una tradición muy peculiar para la noche de Navidad, para Nochebuena, que la gente sale a pedir algo que se llama como reliquia, que van de casa en casa en el pueblo y tocando y te dan buñuelos, te dan tamales y te dan tu bolsita de dulces y así tú vas de casa en casa pidiendo la reliquia. Y ya hasta el final tú llevas una bolsita de dulces y la dejas para el niño Dios que está en la iglesia principal. Y en vez de tú esperar que él te traiga algo, tú le llevas dulces para que él haga su posada y tenga dulces que ofrecer a los demás. Es una tradición ya de años ahí. Y así es como pues va dándose este proceso de adaptación cultural de las celebraciones cristianas. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, yo creo que sí. Nos comenta Renata que va manejando, Sí. no puede ahorita comentarnos Ah, directamente, pero sí, yo creo que sí, que quedó genial. sí. ¿Alguien más no sé si gusta comentar algo, preguntar algo? ¿Ok? Sería genial que alguien ocupara el micrófono, pero no creo que no hay, pareciera que no hay más participaciones. Yo esperaba un poco más de interacción con el público. ¿O es porque ya casi es Navidad? No sé. Vamos a ver si alguien se Bueno, anima. mientras se animan a participar, hago el pequeño corte para decirles que si ponen nacimiento, eviten usar musgo lleno porque causa un gran impacto medioambiental toda vez que estos insumos sirven para la conservación de los suelos. Pueden utilizar papel craft o algodón para sus nacimientos. Y Sí, bueno, yo creo que este año nos quedamos sin reliquia en Guanajuato, dadas las circunstancias. sí, claro. Oigan, bueno, en lo que se anima el público a participar, a comentarnos algo, yo quería preguntarles, por ejemplo, en cuanto a toda esta forma de celebrar la Navidad, por ejemplo, aquí en México, como nos comentabas, ¿no, Mariana? Que se ponen figuritas no sé, pues de artesanos mexicanos, ¿no? En el árbol de Navidad. O sea, ¿qué dice la iglesia en la actualidad respecto a estas modificaciones que se han ido incorporando, se han ido, pues, introduciendo? No sé si me... A ver, Lalo, apóyanos. Tú que eres un hombre O sea, de la sí hay iglesia. algún posicionamiento, Lalo, o no, o sea, no ha dicho como nada. Eh, Mira, con respecto a lo que está preguntando eh, la, la iglesia, pues no es tanto que diga, ay, pues sí, pon tú que en un principio, bueno, propiamente con el Concilio Vaticano II en 1960, la iglesia pues fue más flexible o tuvo un poco más de apertura. Sin embargo, en estos tiempos que son los tiempos del papado de Francisco, hubo, que fue el año antepasado, hubo una reunión en Brasil que sacó una encíclica, se llama Querida Amazonia, y en ese documento el Papa Francisco pide a la Iglesia Universal que vaya aceptando las culturas de cada pueblo. Y a partir de ese propio proceso cultural, comprender el Evangelio. O sea, es decir, la esencia pura del mensaje cristiano permanece, pero de acuerdo a las adaptaciones de cada región o de cada pueblo. Entonces, creo que la iglesia, si ha tenido una apertura desde el siglo XX, ahora lo hace pues con mayor fuerza, ¿no? Porque es decir, a lo mejor nosotros decimos somos de ciudad y lo que comentaba yo, pues un arbolito de esferas doradas, pues se ve padrísimo, ¿no? O el árbol que prende Liverpool o Paseo de la Reforma. Pero en una comunidad más agua o en una comunidad soque, pues
les va y les viene el árbol de Paseo de la Reforma. Entonces, cuando tú lo vas adaptando, pues con esas figuritas hechas de hoja de tamal o con algún otro tipo de circunstancia, y que claro, a la persona de ese pueblo le estás diciendo, pues esta figurita te representa a ti y este árbol es Cristo, pues ya van tomando como que otro sentido de su propia cosmovisión. Entonces la iglesia es la primera que dice, hay que salir a las periferias y entonces a partir de las periferias llevar el mensaje. Ok, perfecto. O sea, sí hay como una, sí se ha vuelto un tanto permisible en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, comentabas, ¿no? En el caso de, bueno, comentaban, en el caso de Krampus, pues como que no se termina de aceptar al 100%, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Creo que no quedaría más por agradecer. Ahorita Fausto seguramente se le fue el internet, ya como que abandonó de pronto. No sé si alguien más de verdad quiera comentar algo, aprovechar que estamos en un conversatorio y que tenemos a disposición los micrófonos y también la cámara, si gustan abrirla, también no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Ok, ya, dice Jesús. Dice, hola, felicidades por la ponencia. Aquí una pregunta. ¿Hay presencia de la figura del Krampus en la literatura? Gracias, Jesús, por cierto. Sí, sí hay figura del Krampus. De hecho, lo comentábamos, no sé si lo recuerdas, Bere, antes de que iniciara la transmisión, que sí tiene una presencia importante dentro de la cultura popular. De hecho, hay hasta canciones de reggaetón dedicadas al Krampus. Y sí, se han hecho obras de teatro, libros acerca de este personaje. Ya después le voy a pedir a Fausto que les haga llegar bibliografía para ilustrar un poco más, si desean leer de este personaje. Y que les haga llegar la canción también. Claro, estaría bastante interesante escuchar la canción, ¿no? Y bueno, pero más leer Claro que sí. de la literatura. Muchas gracias, Mariana. Roberto, abriste el micrófono. ¿Gustas tú comentar tu pregunta? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muchas felicidades. Quería preguntarle sobre la existencia o el mito del cuarto rey mago, porque mucho hemos oído sobre los reyes magos y quería preguntar si de verdad existieron, si alguna situación verídica de estas figuras. Bueno, pues el tema de los Reyes Magos da para todavía otro, elaborar otro conversatorio, pero ellos están me parece que en el Nuevo Testamento, Lalo, donde se menciona que no son precisamente reyes, sino 3 hombres sabios de Oriente que visitan a Jesús en su nacimiento y le llevan obsequios, pero no está, creo que eso ya es más un mito de la actualidad, ¿no? Lo del cuarto rey mago sabio. Ok. Mira, por ejemplo, los Reyes Magos, si decíamos, aparece en el Nuevo Testamento, propone, pues sí, como personajes históricos como tal, no hay. Es muy interesante, no son personajes históricos. Los teólogos los interpretan como los pueblos que vienen a adorar a Dios. Por eso ofrecen el oro, el incienso y la mirra. Por eso es el color de la piel de los reyes, porque representan a cada continente. Es muy interesante que no son personajes históricos, pero la iglesia les da culto, tiene iglesias dedicadas. Se dice que en Francia están sus restos. Cuando vimos lo de la construcción de la iglesia a través de sus santos, vimos este proceso de tráfico de reliquias, que fue muy, muy interesante, entonces que se vendían cosas que luego eran falsas. Y el cuarto rey mago tiene que ver a partir del descubrimiento de América. Cuando la iglesia se da cuenta que hay un cuarto continente, varios pintores como Cristóbal de Villalpando en sus pinturas incorporan un cuarto rey mago.
porque entonces tenía que haber, si ya habían 3 continentes que se conocían, Europa, Asia y África, entonces, pues obviamente que representaba uno. Pues el que era de color oscuro, pues era África, el otro que era completamente blanco y de barba también canosa, pues representaba a Europa por ser el continente más viejo, y el más joven representaba Medio Oriente y Asia. Pero entonces había que incorporar a un cuarto rey mago, y en las pinturas de Cristóbal de Villapando, pues aparece ese cuarto rey mago con un penacho. Entonces, ¿por qué? Porque es la América, ¿no? Que va a ir también al tributo de Cristo. Entonces decían, pues América ya existía, América fue a adorar por medio de ese gobernante, principalmente se creía que era el emperador de Tenochtitlan, pero entonces decían, ella se fue, es una de las 12 tribus perdidas que aparecen en el Antiguo Testamento de Israel, y pues se extravió con el tiempo y cayeron en el paganismo, ¿no? Como decía un santo, deja a las bestias sin párroco 30 años y terminarán adorando a las bestias. Entonces era lo que decían los evangelizadores. Ah, pues no tuvieron quien los evangelizara, terminaron adorando al demonio. Y entonces, por eso es que aparece el cuarto rey mago, y por eso es que tenemos en torno a lo de la iglesia. Las parroquias que se instituyeron con el culto a los Reyes Magos, pues se adoran como hombres santos, no a ningún personaje en específico, y simplemente pues se procura guardar como un personaje mítico, como decía ya Mariana, de ficción, que a partir de ese momento pues ya lo tomamos a la parte de Santa Claus o San Nicolás de Bari y del mismo Krampus. No sé si quedó respondida la pregunta. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Roberto. Berenice, ¿me perdí de algo? Se me fue el internet un momento. ¿Qué pasó? Te perdiste la pregunta de Jesús y ya, la de Roberto fue la que, la que estábamos ahorita contestando. Escuché algo de unas canciones o algo así cuando me conecté. ¿Qué estaban diciendo? Sí, Que es tú les vas a mandar las canciones, la canción del Krampus, por favor. ¿Quieres que se las mande en serio? Sí, porque Jesús nos preguntaba de la presencia del Krampus dentro de la cultura popular, la música, la literatura. Les vamos a mandar también bibliografía, pero también la canción. Ok, entonces en ese caso aquí en el chat les dejo mi correo para que me escriban pidiéndome la bibliografía, por favor. Te mandamos de todos los temas. Igual los cuentos de Dickens de Navidad. Ok. Y bueno, les recordamos que estamos ahorita grabando esta sesión, que Fausto la va a subir posteriormente al canal de YouTube. Y pues también ojalá que lo pueda subir ahí, Fausto, la bibliografía, la canción también estaría interesante, ¿no? Sí, ahí en la descripción del video incluyo todo lo que me manden los especialistas en la materia. Bueno, no sé si haya más preguntas, alguien más que quiera participar. Está un poco tímido ahorita el público. Ya ves, como que esto, como que sí nos da un poquito como de pena, ¿no? También a nosotros todavía, ¿no? Yo creo que también fue por el aspecto de las fallas técnicas de un inicio, como que nos perdieron confianza por lo ocurrido. Pero a ver, yo tengo una pregunta para Lalo. Se ocupa muy seguido el término de paganismo. ¿Qué significa paganismo desde el punto eclesiástico? ¿Conoces el término histórico o académico? ¿Qué término es el que tú conoces que significa paganismo? Bueno, yo lo que recuerdo de paganismo de mis clases de teoría de las religiones es que se ocupa por parte de la iglesia para denominar en un inicio a las religiones que están, o sea, no conozco bien esa parte de la historia, pero referente a los griegos, a las creencias romanas, estos cultos de estas culturas, y que ya posteriormente el término se amplía para las religiones también mesoamericanas, cuando llegan a Mesoamérica y demás. Pero en sí, bueno, yo más que nada lo digo también para el público, porque ocupas el término y pues no creo que todos lo conozcan. ¿Cómo lo podrías definir?
Mira, es que por eso es muy importante. Desde su raíz latina, el pagano, o pagano el término, se designaba en el Imperio Romano para todas aquellas personas que no querían pagar el tributo. Entonces, esas personas se iban de las ciudades, de las provincias romanas, a las afueras, para no pagar el tributo. Como después va a pasar en la Edad Media y en la película de Robin Hood, que se va al bosque, el bosque eran tierras que no pertenecían al reino o al señor feudal. Entonces era el lugar donde habitaba el mal, las brujas, donde había leyendas. Entonces, los paganos desde el tiempo romano, en el vocablo latino, son las personas que viven afuera de las ciudades, fuera de las leyes. Entonces, después el cristianismo lo va a tomar como aquellas personas que tú, más o menos tiene que ver con el término que tú me decías, aquellas personas pues que no practicaban el cristianismo y que va a aplicar para todas las religiones, para aquí en América, para Medio Oriente con el Islam. En su origen pues es un término más jurídico, después va a terminar tomando esta connotación religiosa, que es similar a la de gentiles que aparece en el Nuevo Testamento, que por ejemplo el apóstol Pablo refiere, fui a hablarle a los gentiles de Dios o de Cristo. Dice, estuve en el patio de los gentiles, que es la gente que no conoce a Dios, pero que es de buena voluntad, gente buena, pero no es cristiana. Y sin embargo, ya aquí en América con la evangelización va a tomar una connotación más negativa. Va a ser igual a pagano, a infiel o a hereje, ¿no? Simplemente las personas que no creen. Aquí se transformó un poco más con la obsesión de los evangelizadores de decir hay que evangelizar. Ya estos lo que tienen son puras ídolos del demonio, y entonces también ya hay que evangelizarlos porque significa que, híjoles, esta gente es la última que nos falta para evangelizar para el fin de los tiempos. Entonces se obsesionaron con una connotación más negativa y por eso en los documentos coloniales podemos encontrar en las cédulas reales o en los cartularios, no, pues que este indio infiel, este indio pagano o este indio gentil también, depende de la connotación y el autor. Bartolomé de las Casas casi no dice, pues él siempre decir estas personas gentiles, de acuerdo a la acentuación o la significación que le quieran dar a la palabra, sobre todo a la connotación de la esencia de la persona, que ya pues el mismo Alonso de la Veracruz y las Casas defendieron junto con Montolili o Vasco de Quiroga. Ok, gracias, Lalo. Sí, pues el término es mucho más amplio de lo que yo pensaba. Viene todavía de tiempo más atrás. Gracias por esta aclaración. Roberto, creo que encendió su micrófono. No sé si quiera comentar algo. Parece que no. Creo que lo prende por accidente. No sé si alguien más quiera comentar algo. Pareciera que no. ¿Tú, Berenice, tienes algo más que agregar? Pues en cuanto a la plática ya bastante interesante, bastante amplia. Ya nos respondieron varias preguntas y pues bueno, en torno a la plática creo que ya, híjoles, que más bien hay tantas preguntas que pudiéramos hacer que yo creo que con lo que ya nos comentaron, suficiente por ahora. Muy bien. Eduardo, Mariana, ¿un comentario final, alguna conclusión antes de cerrar? Mariana, ¿tienes uno? Gracias. Ay, sí, hay que mandarle saludos a Toby. Aquí está conmigo. Pues muchas gracias a todos y feliz Navidad. Las circunstancias son muy complejas, desde luego, pero qué agradable que dentro de todo este caos, pues se den un tiempo, ¿no? Para escucharnos, despejar la mente, desconectarnos un poco de todo lo que ocurre. Gracias a todos y pues un abrazo y feliz Navidad. Exacto. ¿Tú, Eduardo? Bueno, yo pues igual, nada más desearles que pese a las circunstancias, a la adversidad de estos tiempos, de que volvimos pues a semáforo rojo, todo un reto para
para los mexicanos, sobre todo los aquí del centro, para el mundo con esta nueva cepa del coronavirus que hay, que también es otro reto, pues, qué más que procurar de desear la Navidad, ¿no? Como ponente del cristianismo, pues siempre hemos visto que con la historia del cristianismo, pese a las adversidades, ha seguido. Entonces nosotros, de igual manera que esta institución, pese a las adversidades, sigamos adelante, resistamos y pues cada uno de nosotros con la familia que convivimos, con los conocidos, los allegados o los seres queridos, aunque estemos a distancia o estemos en casa, pues todos somos como seres humanos, como dignidad que tenemos, de seres especiales y únicos, pues ser una luz de esperanza. Y como ya decía con el árbol de Navidad, no solamente de esperanza, sino es un tiempo, pese a la pandemia, de dar frutos y de esta manera seguir construyendo un mundo mejor. Me gustaría despedirme con ustedes con una frase de San Agustín en una de sus homilías que él mismo nos decía: si queremos tiempos mejores, nosotros somos los tiempos. Entonces, con esta pequeña reflexión podemos pues pensar que en nosotros está el seguir construyendo y pese a los retos de salud, políticos o de diferencia cultural e ideológica, podemos seguir haciendo un mundo mejor. Gracias a todos. Antes de que despidas, Fausto, también. Bueno, yo quería agradecerles a todos, mandarles los saludos que nos estuvieron escribiendo ahorita. A Roberto, gracias Roberto, dice que excelente ponencia. Rosaura también nos comenta que muy interesante, gracias por compartir su conocimiento. Carmen Judith dice que gracias por la ponencia, te manda saludos, Mariana. Alejandro dice que muchas gracias por la ponencia. Gracias. Jesús dice que qué buena frase la que nos acabas de compartir, Eduardo. Dulce dice que muchas gracias por el conversatorio y los buenos deseos. Y Daniela nos comenta que muy interesante y agradable la ponencia, que felicidades a los ponentes y a los que hicieron posible esta charla. Y ya el último comentario que tenemos es de Zaira, que dice que muy bonita tu playera, Lalo, que saludos a todos. Gracias, Zaira. ¿Vale? Y bueno, yo ya también para ya Gracias. despedirme, Fausto, ya dejarte, ya para que nos termines de despedir. Quería yo recordarles seguir utilizando su cubrebocas, su gel antibacterial, las medidas de la sana distancia, y pues sí, lamentablemente ya estamos otra vez en semáforo rojo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden ustedes seguir todavía todas estas medidas, y como nos dice Lalo, ¿no? Seguramente vamos a salir adelante, pero si le ponemos empeño entre todos y entre todos nos cuidamos, pues más pronto saldremos adelante. Y ya nada más por último, ¿no? Decía la ponencia que qué le van a pedir al Krampus. Pues ya no, porque ya nos dijeron que llegaba el 6, nos hubieran dicho antes y hubiéramos pedido algo, ¿no? Pero ya no. Bueno, aunque no creo que hubiéramos querido pedir un azote. Entonces yo creo que mejor que nos enteramos después, ¿no? De cuándo se celebra el Krampus. Ya, muchas gracias a todos. Gracias, Berenice. Gracias. Ya Pues nos bueno. estaremos viendo en 20 años para hacer una ponencia sobre cómo vivimos el COVID, cada quien desde su individualidad, ¿no? Claro. Estaría muy interesante. Yo la quiero dar como Bernal. Yo lo vi, yo lo viví, nadie me lo contó. Claro, así lo haremos. Bueno, eso tendrá que ser dentro de 80 años. Claro. Sí. Pues bueno, entonces, gracias por haber estado aquí, gracias al público que nos acompañó. Les doy las gracias en nombre del programa Pilares, del gobierno de la Ciudad de México, y pues hasta el próximo año. Nos estamos viendo el próximo año. Pues cortamos, Berenice, corta la transmisión.